de Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15, notamos una porción de versículos que nos habla el libro de Éxodo acerca de nosotros diríamos la vida adolescente de Moisés, pero hay un pequeño problema. Cuando uno lee el texto, la porción de los versos 11 al 15, uno percibe en ellos de Moisés una juventud, una fuerza, una virilidad. Incluso en los versos posteriores, él va a hallar esposa, y uno percibe una adolescencia, una juventud. Pero hay un problema, y el problema es que es el libro de Hechos. En las tradiciones guardadas en el libro de Hechos hay un capítulo que es el capítulo 7 de Hechos, y el discurso que dio Esteban antes de morir. El discurso de Esteban es un discurso elaborado por el escritor de Hechos, que es Lucas. Entonces el discurso se elabora y se le pone en los labios a Esteban, pero sabemos perfectamente que cuando morían no había alguien copiando lo que estaba diciendo. Lo que ha hecho el redactor es guardar esa tradición oral y posteriormente escribirla. Entonces Esteban, en su enseñanza, en Hechos 7, en su discurso antes de morir, dice que Moisés tenía 40 años cuando sucedió esto. Entonces Moisés tiene 120 años. Según el libro de Hechos, él muere, digamos, a la edad de completar 120. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años cuando liberó al pueblo de Israel y volvió al desierto. Entonces Moisés, según Hechos 7, tendría 120 años en su muerte, pero vivió su vida en 3 periodos distintos, donde él fue desarrollándose. Entonces, en Éxodo uno tiende a ver como juventud, pero digamos que le hacemos caso a Esteban, porque hay que hacerles caso a Lucas, ¿verdad? Y tuviese 40 años, estaría en la edad en la que esa época la gente vivía y digamos tenía cierta juventud todavía. Ahora, el camino de la madurez, en primer lugar, yo quiero hablar de la madurez espiritual, la madurez también cronológica, es decir, es el camino que encontramos entre, fíjese bien, entre lo que somos en este momento y lo que vamos a llegar a ser. Es decir, en ese momento de procesar, de crecer, tenemos que llegar a la madurez a través de ese espacio, yo le diría un pasillo entre no saber lo que somos y lo que vamos a hacer. Y esto es importante porque lo primero que yo enseño cuando voy a casar es que hay personas que tienen la edad cronológica. Si usted se va a casar y usted tiene 25 y él tiene 30 o al revés, tienen edades cronológicas buenas, pero no todos tienen la madurez. O sea, no todos tienen, no solamente se necesita edad cronológica, se necesita edad emocional, porque hay personas que tienen 50 años y como que son niños de 20. Entonces, si usted se va a casar con un berrinchudo, con una persona que no tiene coherencia en su vida, usted va a sufrir mucho. Si uno no madura, si uno no crece, no puede desarrollar el propósito. Y esto es importante. Mientras nosotros no maduramos, no podemos cumplir el propósito de Dios. Tenemos que aprender a madurar para que las promesas y para que las cosas que Dios tiene para nosotros reservadas puedan desarrollarse en nuestra vida. La madurez es importante, pero el camino a la madurez es un camino de varias cosas. Primero, de problemas, incomprensiones y también de situaciones críticas. Entonces, en estos versos cortitos que hemos leído, podemos ver este desarrollo que tiene en el carácter Moisés como líder. Dios va a liberar a su pueblo, pero lo que nos enseña el texto es que todavía Moisés no está preparado, no lo puede usar, porque muchos de nosotros queremos grandes cosas de Dios, pero no tenemos la calidad espiritual
ni la calidad emocional para poder cumplir los designios. Entonces no es que Dios no quiera bendecir a su pueblo, es que tenemos que enfocarnos en crecer, hombre, en poder desarrollarnos. Espiritualmente tenemos que hacerlo, forjarnos como personas, forjarnos como esposos, como esposas, hijas, hijos, ir en el camino de crecer. Entonces, primero vamos a ver los pasos para el proceso de madurez. O sea, ese proceso duro, sufriente que uno tiene para crecer, pero que necesita pasarlo. Como lo digo, para llegar a tener esa estabilidad, porque esa palabra madurez, ¿verdad? Es una palabra que en latín significaría como una parte de lo que hace falta para estar en una calidad. Entonces, parece que a algunos nos falta algo para terminar de ser algo. Y la pregunta que yo hago es: ¿qué te hace falta? En tu carácter, en tu comportamiento. Y se lo digo porque estas son cosas que yo esta semana estaba leyendo Éxodo y dije: Señor, esto me enseña mucho a mí, me gustó tanto que lo conservé y digo, voy a enseñarlo el domingo porque me pegó mucho en mi corazón, porque me falta. Y vuelvo a repetir, no es que uno necesite tanto, ¿verdad? Porque a veces pensamos que con los títulos uno llega a ser, y uno no llega a ser. Simplemente uno puede llegar a tener un título y no llegar a ser una persona estable o madura. Entonces, y peor aún, hoy que tan jóvenes se gradúan, ¿verdad? O sea, 25 años ya tienen profesión, 24 ya son médicos, 26 ya son médicos, abogados, ingenieros. Entonces, uno ve cantidad de personas que llegan rápido a conseguir una meta académica, pero eso no les garantiza estabilidad en su vida, ni económica, ni emocional, ni nada. Ayuda. Entonces, madurez es equilibrio. Madurez es el desarrollo completo que tiene una persona en su carácter y en su forma de pensar. Madurez es cuando una persona ha alcanzado una plenitud vital de vida. Lo que quiero contar es esto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el camino? Primero enséñame el camino a llegar. ¿Cómo llego? Y después cómo identifico mi madurez. Primero, veamos este relato. El capítulo número 2 está dividido en 3 etapas. La primera, de los versículos 1 hasta el verso 10, nos hablan del nacimiento y de la niñez de Moisés. Los versos 11 hasta el verso número 15 nos hablan de esa edad intermedia en la que él está forjándose, que todavía no sabe lo que es. Y los versículos 16 hasta el verso 25 nos hablan de su etapa ya en Madián, a donde él va a casarse y donde él va a establecerse en los próximos años. Entonces, las 3 escenas son hermosas, son pictóricas, son relevantes para nosotros. Entonces, si yo quiero saber algo de Moisés, capítulo 2, yo me voy a su niñez, yo me voy a su, su etapa madura, menos madura, perdón, y su etapa un poco más madura. Ahora, veamos cómo comienza el relato precioso. En hebreo, todos los verbos se identifican así, 2 verbos importantes. Primero, se identifica en el verso 11 la palabra salió, porque eso le da dinamismo a la redacción, es decir, hay una fuerza en el texto dinámica donde él va con fuerza, creciendo, madurando. Dice el verso 11: en aquellos días sucedió que crecido ya, Moisés salió. Esa palabra salir. Y el relato de esta edad intermedia va a terminar en una situación dura, porque en el verso 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó. Entonces, entre salir y huir están las acciones del proceso de madurez de Moisés. Entre salir de los hermanos y huir a Madián. Entonces,
el relato termina con el hecho de que Moisés huye, él huye de donde él está. Entonces, ahora las palabras en el verso 11, mírelas. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. ¿Por qué? Para poder comenzar a madurar, tenemos que salir de nosotros mismos. ¿Por qué Moisés no sabía lo que era? Porque toda la vida había estado con la gente que lo protegía. Una cosa es lo que usted piensa de usted y otra cosa es que lo que la gente dice. Pero otra cosa es lo que la gente le dice en su propia cara a usted que es. Y les digo algo, como nos ven en nuestra casa y como nos ven en nuestro escenario, no es lo mismo como la gente muchas veces nos identifica. Y es bien duro, porque parte de la madurez es salir de nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto y usted dice: yo soy bueno, yo no molesto, si yo soy un profesional, si yo soy honrado. Mientras que una persona en su propia cara le puede decir: usted es un deshonesto, ladrón, miserable. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque donde él estaba no le decían nada. Porque toda la vida había estado en los egipcios, pero él no sabía quién era. Una persona inmadura es una persona que no sabe quién es. Y te voy a decir algo: ¿cómo sabemos quiénes somos? Hasta que te sentás en la presencia de Dios y tú ante la presencia de Dios le decís a Dios: Señor, ¿quién soy yo? Y Dios te dice lo que sos. La clave 1 es: salga de usted mismo. Vea lo que usted es, vea sus miserias, vea sus errores, vea quién es ante sus hijos. Pregúntele a sus hijos qué piensan de usted. No van a tener el valor de decirle lo que piensan, pero pregúntele a su esposo, pregúntele a su esposa quién. Y por ahí ya vamos a ir llegando a veces. Pero lo más efectivo, pregúntele a Dios. Dios le va a hablar. Yo sé lo que le digo. Entonces Moisés está saliendo. Él estaba en Egipto, pero nunca había salido a sus hermanos, los hebreos. Él no es egipcio, él es hebreo, pero él se va encontrando a sí mismo. Entonces, madurar es un camino hacia afuera de mí, un camino hacia afuera de lo que soy, saber quién soy. Cuando sale Moisés de su comodidad y de sí mismo, mire lo que dice: salió a sus hermanos. ¿A qué hermanos? A los hebreos. ¿Y qué es lo que vio? Fíjese bien, él estaba tranquilo, había sido criado en las cortes de Faraón, formado ahí como un hijo adoptivo de la hija de Faraón. Pero vea lo que dice la coma: y los vio en duras tareas. Entonces, ¿qué ve él? La opresión que egipcio hacía sobre sus hermanos. Esa imagen de opresión fue dura para él. Pero vea lo que pasó después de la coma. Mire lo que dice: y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, encima que la situación era injusta, él vio que uno de los egipcios golpeaba a un hebreo. La palabra golpear, nakar en hebreo quiere decir, fíjese bien, lo que quiere decir es que el egipcio le estaba pegando tan fuerte, pero no, o sea, lo estaba casi matando. Pero mire lo interesante: ya desde este momento Moisés tiene algo dentro de sí, una chispa que ahorita va a salir, que ya la tiene en su personalidad. Verso 12: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, él se esforzó para ver a todas partes que no hubiese nadie. Y cuando vio al egipcio, la palabra en hebreo que ocupa es la misma, nakar. O sea, lo golpeó. Pero ¿qué pasó? No midió su fuerza. La diferencia es que él no midió su fuerza. La inmadurez es una chispa que tenemos dentro, pero que no controlamos. ¿Por qué razón? Porque Moisés iba a ser el gran líder, pero todavía no controlaba su ímpetu,
no controlaba su impulso, no controlaba sus situaciones. Mire, hay muchos aquí que la parte donde flaqueamos es en la sexualidad. Que no puede venir una situación, nos embelezamos, nos acostamos con la persona. ¿Y cuándo vamos a madurar? Y esa chispa se vuelve fuego. Y ese fuego incendia. Porque la pasión de Moisés por la justicia, porque él iba a ser un libertador, todavía no estaba formado, todavía estaba en proceso, le pasó factura. ¿Cuánta gente no se controla? Que no hablan demasiado, dicen cosas, opinan, se refieren hacia la gente de una forma grosera, hablan mal de las personas a su espalda. Es que esa es inmadurez. Es que cuando usted pelea con otro y dice cosas hirientes, usted es inmaduro. ¿Qué es lo que quería hacer Moisés? Justicia. Porque él lo que quería era quitarle encima al egipcio para que no matara al hebreo. Pero vea lo que sucede. Escondió el cadáver pensando que nadie lo había visto. Eso es ser inmaduro. Imagínate los problemas. Pero estos problemas son importantes. ¿Por qué? Porque cosas complicadas son las que nos ayudan a crecer. O sea, no queremos eso, pero es lo que nos va a hacer crecer. Porque comenzamos a tener relaciones con el novio, con la novia, porque comenzamos a convivir, nos vamos a vivir juntos, es la moda. Pero esa situación complicada nos hace salir de nosotros una chispa que está ahí, pero que se hace fuego. No debería de ser, pero como nosotros no tenemos la madurez, sale de nosotros lo que no debe de ser. Entonces, ¿qué es ser inmaduro? Una persona que no controla su parte no desarrollada de su carácter y querés resolver los problemas con eso. Y te enojas y no le hablas a la gente y desplantes y te escriben al WhatsApp y no les contestas. Sí, que eso es ser inmaduro. Ya estamos grandes. Eso está bien para los niñitos de 18, 15 años. Pero nosotros ya tenemos 30, 35. Todavía se la valgo a los de 25 que se enojan, no le contestan al novio, a la novia. Está bueno. Espérate cuando ya tengas 2 hijos encima y no te conteste para la cuota alimenticia. Ahí vamos a ver. La inmadurez es una chispa que se hace fuego porque Moisés no logró controlar la fuerza de su fuerza física y de su fuerza espiritual. Ese es inmadurar. O sea, ser inmaduro es eso. Ahorita que tienes cuerpo, te acuestas con quien quieres, te desvelas, haces lo que quieras, tienes fuerza, pero llega un momento donde ya no te desvelas. A mí ya me pasa factura. Yo me vine 3 de la mañana a hacer una vigilia, me quedé pero 3 días con la presión alta. Ya no puedo andar haciendo esos desórdenes. Pero ¿qué sucede? Uno cuando está joven, se acuesta con uno, con otra, ¿y qué? Pues, y bueno, no hay problema, pues. Y usted se presta también, porque usted es joven, y se mete los tragos, y baila, y en la mañana quiere seguir, va a jugar hasta fútbol, con goma. Pero ya estamos grandes, ¿cuándo vamos a madurar? Ahora, ¿qué busca Moisés? Justicia. Ahora, vea el verso 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos, otra vez salió, mire, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ya le había gustado la cosa de la justicia. Entonces vio a sus hermanos, estos son 2 hebreos. ¿Y qué sucede? Le dice a uno: mira, ¿y por qué lo golpeas? Y mire lo que dice el versículo número 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Situaciones complicadas, te embarazaste o embarazaste a alguien, dejaste sola a la persona, no sabes quién es el padre. Yo he tenido gente en mi oficina y dice: no sé quién es el papá.
complejo, porque la chispa que debería de ser luz se ha vuelto fuego. Entonces, ¿qué sucede? Las situaciones complicadas nos hacen entender que a través de ellas podemos crecer o decrecer. ¿Por qué razón? Porque habemos personas aquí que, a pesar que ya tenemos nuestros años, en lugar de ir madurando, vamos para atrás, hombre. ¿Y qué sucede? Vea usted cómo se comporta. Y le voy a decir esto: Moisés hizo justicia supuestamente, pero ¿qué está aprendiendo ahorita Moisés? Que matando se genera más injusticia. ¿Por qué? Porque él tuvo que haber establecido ser árbitro. ¿Y qué hizo él? Se metió, mató, y la violencia engendra violencia. Pero hasta ahorita le está cayendo el 20. Y lo peor de todo es lo siguiente: él estaba juzgando a sus hermanos hebreos. Pero ¿qué sucede? ¿Quién le puso el dedo a Moisés? ¿Quién vio el asesinato? ¿Quién vio a quien asesinaba? Si solo habían 3 personas: estaba Moisés, estaba el egipcio y estaba el hebreo. ¿Quién le puso el dedo a Moisés? El hebreo a quien defendió. Moisés se da cuenta que aunque él ama la justicia, la forma en que la ha establecido no es madura, no es estable. Y vea lo que sucede cuando él ya se da cuenta que todo se le ha desmoronado, porque ese es el proceso de madurar. Se nos desmoronan los problemas, se nos vienen encima. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Moisés? Mire lo que hace Moisés. 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué hizo Moisés? Huyó. Primera característica de una persona inmadura: no sale de sí misma. Segunda característica: se deja llevar por el fuego. Tercera característica: huye. Huye. Habemos muchos aquí huyendo. ¿Por qué? ¿Para dónde se fue Moisés? Para Madián. ¿Sabe por qué? Madián significa rencilla. Y eso es lo que quiere decir el texto. Cuando nosotros nos vamos a Madián, es porque no hemos cerrado nuestra etapa de ser quienes crecen y quienes ya tienen una edad madura. Y estamos peleados con nosotros mismos. No tenemos coherencia. Decimos algo y nos comportamos diferente. Decimos alguna palabra, pero en nuestra vida nos comportamos distinto. Aparentamos algo y no somos. ¿Y qué le toca hacer a Moisés? Huir, porque tiene un egipcio enterrado ahí. Y esa es la situación de inmadurez más grande que tiene una persona. La situación de inmadurez más grande es huir de los problemas, huir de las situaciones. Hay tantas personas, hermanos, que demuestran con su carácter que no pueden resolver problemas. Dejan tirados los trabajos, dejan tirada la universidad, dejan tirados los hijos, dejan tirada la mujer, dejan tirada la familia. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo? ¿Hasta cuándo vas a seguir enterrando los problemas sin resolver los problemas? ¿Hasta cuándo vas a seguir en tu vida creyendo que porque enterrar las cosas o los problemas no te van a seguir? Porque a Moisés esto lo siguió 40 años. 40 años. Y algo le voy a decir. Esto se nota todos los días. En gente que dice: mire, es que no he querido hablar con tal persona, es que no he querido hacer esto. Toda la vida huyendo. No damos la cara, nos escondemos. Y nos damos cuenta que hemos llegado a tener tantos años, pero no hemos dejado de ser los niños pequeñitos o las niñas que hacían las fechorías y se iban huyendo y corriendo para que no les pegaran. Lo que hizo Moisés es interesante. ¿Por qué? Porque esta es la reflexión. Para poder salir de los grandes problemas que creamos por nuestras inmadureces, porque aquí, yo lo vuelvo a repetir, podemos tener 30, 40, 50 y seguimos haciendo cosas que dan tristeza.
Entonces tenemos que salir, ver de lejos y pensar. Salga, vaya al desierto, vaya a hablar con Dios, pregúntele a Dios lo que tiene que hacer y regrese a resolver el problema. Porque la madurez implica que ya no hay nadie que le va a ir a ordenar la cama, ya no hay nadie que le va a pagar las facturas, ya no hay nadie que le va a ir a resolver sus problemas. Usted viene y tiene un hijo con una persona, usted tiene que asentar ese cipote y usted tiene que saber que lo tiene que mantener. Usted pone en negocio, usted sabe que va a tener que pagar los impuestos, los créditos. Usted no puede andar por la vida prestando dinero y dejándole debiendo a la gente todo. Porque un día te sentás y viene una persona y te dice lo que sos y te sentís tan miserable, se te cae la cara porque pensás que eres libertador y no eres nada. Pensás que eres un gran hombre, una gran mujer y no eres nada. Porque el ser maduro implica encontrarse con Dios en el desierto y dejar que Dios moldee nuestro carácter y decir: Dios, ya no puedo tener 40 años o 38 años y seguir con mi mismo mal temperamento. Ya no puedo seguir coqueteando, ya soy una mujer de 50 años y no puedo andar de un lado para el otro. Tengo un futuro que hacer. Ya no puedo ser un hombre, tener 50 años y ser soltero, con 3 hijos, con 2 parejas y en el DUI soltero. Eso es lo más absurdo que puede hacer alguien. ¿Por qué? Porque tú puedes verte de una manera, pero no es como tú te ves, es como Dios te ve. Y es, al final, como tu conciencia también te lo dicta. El problema es que no dejas hablar a tu conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? A Moisés le costó 40 años y Dios tuvo que llevarlo a estar detrás de cuidar los bienes que en una tradición se llama Jetro y en la otra Reuel, pero tenía que estar ahí en el desierto a solas con Dios año tras año. 40 años le costó a Moisés entenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque entenderse a sí mismo es esto, mire, verse a uno mismo de lejos y ver lo que hice antes y cómo me comporto hoy. Pero si igual como me comportaba cuando tenía 20 años me comporto cuando tengo 40, quiere decir que no soy maduro. Porque lo que uno le tendría que dar ahorita son 2 cosas. Primero, tristeza lo que uno hizo. Y segundo, risa. Porque da risa. Y uno dice: si eso es lo que yo hacía. Pero apartarse de lo que hemos hecho, reflexionar para ir y recoger los pedazos, eso solamente una persona con el respaldo de Dios lo hace. Por eso una persona madura es la que regresa y da la cara, recoge lo que puede, arregla lo que puede. Y lo más importante de todo, cuando uno regresa, cuando uno va, cuando uno llega a lo que uno fue, uno enfrenta, pero no huimos. ¿Cuántos años vas a vivir con miedo? ¿Cuántos años vas a vivir con temor? Y uno se da cuenta de esto. Uno se da cuenta que aunque uno enterró bien su pasado, la madurez es la capacidad de abrazar lo que yo fui, abrazarlo, reconciliarme, dejar que mis errores me enseñen y seguir adelante con la ayuda de Dios. Errores vamos a seguir cometiendo, pero me he percatado de esto. Hay momentos en la vida donde uno no sabe qué hacer, pero en el fondo de nuestros corazones uno ve primero hacia afuera, ve lo que dejó, ve lo que hizo. Si te da vergüenza, anda a arreglarlo. Pero la otra parte de madurar es ver hacia ti, hacia adentro, y darte cuenta de esto,
encontrar que todo este tiempo has andado corriendo y no has llenado tu vacío porque en tu corazón nunca te perdonaste, que perdiste tu virginidad, que tu niñez no la tuviste, que tu inocencia la perdiste. Nunca te lo perdonaste, no tener papá, no tener hermano, no tener una familia normal. Nunca te perdonaste el alcoholismo de tu papá, nunca te perdonaste los adulterios de tu padre, nunca te perdonaste el abuso sexual que cometieron contigo. Pero por eso corrías, para irte lejos. Pero ahora tienes a Dios y tienes a Jesucristo y somos capaces de ir a desenterrar el cadáver, ver el cadáver que hemos enterrado, verle la cara a lo que hemos hecho y enfrentar los problemas que dejamos. Moisés, Dios le va a hablar a los 80 años y Dios le va a hablar en esa zarza ardiendo. Pero cuando ya él tiene 80 años, él ya ha cambiado. Ya no tiene deseos de ser líder. Ya no quiere ser nada. Está tan acostumbrado a pastorear que ya no quiere. Porque esa es la madurez. Cuando ya no queremos, cuando ya no lo buscamos, cuando ya no estamos interesados en ser, Dios nos llama y nos dice: ahora te llamo, ahora puedes ser mi siervo, ahora puedes ser mi sierva. Y Dios le llama a Moisés a los 80 y le dice: regresa a Egipto, donde dejaste tirado al egipcio. ¿Y qué le toca a Moisés? Volver a regresar donde él dejó el cadáver escondido. Y yo le pregunto ahora, ¿qué te hizo cambiar en la vida? ¿Qué cadáver fue el que te provocó transformar tu niñez, tu adolescencia? Pero esto es lo más importante. Primero hay que salir. Primero hay que salir de nosotros. Segundo, hay que ver de lejos, meditar con Dios, reflexionar para ver qué te parece lo que hiciste. Y número 3, hay que ir a desenterrar. Y cuando desenterres el cadáver, mira tu mismo corazón y te vas a dar cuenta que le tenías miedo a algo que ya Dios te había perdonado, que ya Dios ha puesto en la cruz del Calvario a través de la muerte de Jesucristo. Madurar es que a través de la sangre preciosa de Jesús nos sintamos perdonados, libres y capaces de no ser como fuimos, pero saber que como fuimos nos hizo lo que somos. Pero ser capaces de levantarnos mañana y decir: hoy voy a cambiar, hoy voy a ser diferente. Te va a seguir tocando desenterrar cosas, posiblemente, pero algo te voy a decir: Dios nos da el valor, la fortaleza para ir y decir: Señor, ya no quiero ser igual que ayer, ya no quiero ser igual que antes, ayúdame. Aférrate de la mano del Señor y Él te va a dar una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a orar.